Cuando yo me convertí, no nos enseñaron, digamos, a guardar ciertos días como especiales, ¿no? Llegaba la Navidad y se celebraba la Navidad de forma, bueno, no te voy a decir mundana, ¿no? No hablo de esto, pero se celebraba la Navidad de forma cultural, ¿no? Llegaba la Semana Santa y es cierto que se hacían conferencias en esos días, pero quizás más enfocado al hecho de que había días libres, ¿no? Para poder reunirse y no tanto, pues que si el día de resurrección y tal, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto, no? Quiero decir con esto que a veces los cristianos ponemos énfasis a veces en ciertos días concretos, ¿no? de lo que está sucediendo, de los calendarios y demás, y nos olvidamos de nuestro día a día, ¿no? Con esto no te estoy diciendo que hoy no vayamos a predicar de la resurrección, claro que voy a predicar de la resurrección, pero donde yo me convertí se hacía mucho énfasis en el hecho del día a día, ¿no? de la importancia de no fijarnos como humanos en los días concretos, ¿no? Sino daba igual que fuera un lunes, que fuera un domingo, que fuera un miércoles, que fuera un sábado, o que fuera domingo de resurrección, o que fuera un jueves de agosto, ¿no? Nos invitaban, nos enseñaban a tener una relación con Jesús verdadera, intensa, y a buscar a Dios cada día. Quizás, porque no era una iglesia al uso, no era una iglesia como las que conocemos, ¿no? Era un centro de rehabilitación donde se huía un poco de los tópicos, donde se huía un poco de los días, ¿no? Se huía un poco de la religiosidad. Quizás porque las personas que iban a ese centro de rehabilitación eran personas con mucha necesidad y se pretendía que no cambiasen las drogas por religión, que no cambiasen las drogas por guardar ciertos mandamientos, que no cambiasen las drogas única y exclusivamente por seguir un rito, sino que se enfocasen y pusieran su mirada en aquel que es el cumplidor de todas las promesas, en aquel que reside la deidad, ¿no? en Jesús. Entonces, cuando llegan estos días, yo tengo que hacer un esfuerzo de recordar qué día es, ¿no? Pero, ¿qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que independientemente del día que sea hoy o que podamos recordar hoy, ¿no? Lo interesante es que sepamos que somos hijos de Dios, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Y después, desde el 31 de diciembre al 1 de enero, como no hay nada entre medias, pues a continuar siendo hijos de Dios, personas que tengamos nuestras miradas puestas en Jesús de una manera real, ¿no? Ser discípulos, ser personas que digamos sí a Jesús en todo tiempo, ¿no? Pero, claro está, hoy es domingo, hoy se recuerda el día de la resurrección de Jesús y por lo tanto vamos a hablar ¿de qué? De la resurrección, claro está. Bueno, quizás quiero enfocarlo más al hecho de qué fue lo que la resurrección le da a los hijos de Dios, ¿verdad? He estado escuchando estos días un montón de mensajes, he estado leyendo un montón acerca de la resurrección, leyendo la palabra, leyendo algunos libros y, ¿sabes? La resurrección lo que hizo fue, lo hemos estado hablando durante la alabanza, la resurrección lo que hizo fue afirmar por completo la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos dice, si no hubiera resurrección, si Cristo no hubiera resucitado de los muertos, ¿qué sería vana? Pobres de nosotros. Nuestra fe sería una fe vacía, completamente incompleta, si me permites el juego de palabras, completamente incompleta. Dice el apóstol Pablo, si Cristo no hubiera resucitado de los muertos, cada uno de nosotros seríamos unos pobres ilusos. Tendríamos puesta nuestra fe ¿en qué? En nada, en apenas historias, en apenas unos cuentos de hadas, en apenas algo que se quedó completamente vacío.
¿Os acordáis de los discípulos de Emaús? Estaban caminando, ¿verdad?, hacia Emaús, y iban tristes, iban cabizbajos, iban pensando todo lo que Jesús nos enseñó, ¿dónde ha quedado? Ha desaparecido, le han matado. Y Jesús, sin parecer Jesús, ¿no?, porque ellos no se dieron cuenta, dice que un hombre se acercó y les preguntó, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué estáis así? ¿Qué os ocurre? Y ellos confesaron lo que había en su corazón. Tristeza. Apenas simplemente 3 buenos años de Jesús, con los que habían podido aprender, con los que habían podido disfrutar de su estancia, el montón de cosas que había enseñado, el montón de milagros que había hecho, pero de pronto todo se había desmoronado. Es como si estás construyendo con un juego de cartas, ¿no?, un castillo de naipes, un castillo de cartas, y cuando terminas, se cae. Y dices, wow, todo mi trabajo, wow, todo mi esfuerzo, wow, toda mi fe puesto en esto, ¿no? Ayer nos contaba Mariela que tenía los cupcakes terminados y que de repente llegó su hija Abigail, se tropezó, se medio cayó y le destrozó todos los cupcakes. Así estaban los discípulos en el camino de Emaús, con todos los cupcakes machacados, mezclado el bizcocho con la nata, con la crema, con todos los colores de los cupcakes y sobre todo con toda la ilusión de he hecho esto para bendecir a las personas con las que voy a pasar este día, ¿no? Te puedes imaginar, ¿no?, lo que podía estar en el corazón de estos hombres. Lo que ocurre es que la resurrección de Cristo aporta pruebas irrefutables acerca de quién Él dijo que era. No se quedó vacía sus palabras. Cuando Él resucitó, todas las veces que Él dijo, yo soy el Hijo de Dios, todas las veces que Él dijo, el Padre y yo uno somos, todas las veces que Él dijo, en mí podéis confiar, todas las veces que Él dijo, o cuando le dijo a Felipe, Felipe, ¿qué pasa? Tanto tiempo estoy con vosotros y aún no me conoces. Cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre. Jesús, mira, muéstranos al Padre y nos vale. Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo con vosotros y aún no me conoces. Todas y cada una de las palabras de Jesús se volvieron verdad, por decir así, permíteme esta expresión de se volvieron verdad. Es como cuando tú vas al notario, ¿no? Tú vas al notario o tú llamas a un notario y dice el notario, doy fe, ¿no? Este acto tan rimbombante, ¿no?, de doy fe. Doy fe de lo que estoy viendo es verdad. Y nadie tiene duda ninguna acerca de que eso es verdad cuando un notario da fe. La resurrección de Jesús dio fe, por decir así, validez a toda y cada una de la palabra de Dios. Hay un montón de profecías que se cumplen. Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro está predicando y les está diciendo en la conversión de los 3000, les está diciendo, oye, ¿acaso no sabíais que lo que escribió David acerca de que el santo del Señor no verá corrupción? ¿Verdad? Y estaban ahí los judíos que habían escuchado tantas veces el Salmo 16, que habían leído tantas veces el Salmo 16 al respecto de que la resurrección del santo, que para ellos era un poco ilógico, incluso muchas veces, bueno, siempre pensaban que era David el que estaba hablando de sí mismo. Y el apóstol Pedro les dice, os estáis equivocando. Ese salmo, esa palabra, todo lo que el Antiguo Testamento habla, no estaba hablando de aquellos hombres, estaba hablando de que Él, el Cristo, resucitaría de entre los muertos. ¿Sabes? A causa de que esta verdad es el corazón del cristianismo, repito, a causa de que esta verdad es el corazón del cristianismo, repito lo que hemos dicho antes, el apóstol Pablo dice, si no hubiera Cristo resucitado de entre los muertos, vana sería nuestra fe. Hay tantas personas, a causa de esto, tantas personas queriendo desafirmar, queriendo tirar por tierra, queriendo anular la resurrección de Jesús, ¿verdad? Es uno de los puntos importantes de la gente que no cree. De hecho, si no recuerdo mal, no lo he leído, pero si no recuerdo mal hay un libro que se llama El caso de Cristo, o algo así. Es un libro al respecto de una verdad, de una mujer que se convirtió, su esposo era abogado y para su esposo era locura el Evangelio, ¿no? Y este hombre empieza a investigar
al respecto del Evangelio, ¿no? Para anular todas las verdades, para decirle a su mujer, te estás equivocando, estás creyendo en algo que se contradice, estás creyendo en cuentos de hadas. Y el libro cuenta toda la historia de cómo este hombre, queriendo desafirmar o anular las verdades bíblicas, este hombre termina convirtiéndose. El otro día estuve viendo el testimonio de un hombre, y lo estuvimos viendo aquí con los jóvenes, es el mayor predicador de Estados Unidos en las universidades americanas, ¿no? ¿Quién estuvo el día ese y lo estuvimos viendo, verdad? Este hombre llegó a la universidad y claro, te puedes imaginar la universidad, ¿no? Todas las... ¿Cómo se llaman las comunidades de las universidades? No. Las fraternidades, gracias Juan Carlos. Las fraternidades, ¿no? Cuando vemos las películas americanas, la fraternidad alfa, la omega, tal. Entonces, todas las luces le llamaron tanto la atención, pero había una fraternidad real, una hermandad real, de apenas, en la peli, en el documental, apenas se ven 4, 20, 12, ¿no? Comparado con todos los grupos universitarios. Y estos eran cristianos. Había un profesor y un montón de alumnos, unos cuantos alumnos cristianos. Eran el hazmerreír de la universidad. Todo el mundo se mofaba de ellos, todo el mundo se reía de ellos, mientras los demás iban de fiesta. Como decíamos el domingo pasado, pues utilizaban su juventud para hacer lo que les diera la gana. Estos estaban guardándose para el Señor. Habían entendido lo que era la santidad. Santidad es apartarse para el Señor. Iglesia significa los apartados, ¿verdad? Aquellos que han sido apartados para servir a Dios, para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, aquellos que viven de acuerdo a la palabra del Señor. Pues este hombre empezó a reírse de ellos. Era un muchacho que venía con problemas de su padre, con alcohol, palizas, un montón de asuntos, y este hombre, este chico, este joven, lo único que hacía era reírse de ellos, y alguien le retó y le dijo, tan inteligente que te crees, deberías de buscar a Dios, y deberías de encontrarte con Él. Y él dijo, yo me voy a encargar de tirar por tierra todas vuestras verdades, todos vuestros cuentos inútiles. Aquel muchacho empezó una búsqueda de la verdad. Nosotros como cristianos, cuando decimos verdad, estamos hablando de Jesús, ¿no? Él estaba iniciando la búsqueda de la verdad para volver de nuevo a aquel grupo de cristianos y decirles, mirad, estáis equivocados. La Biblia tiene contradicciones. Cristo no resucitó, por lo tanto vuestra fe es vana, es vacía, no sirve para nada. Ese muchacho, pasaron los años, un chico muy inteligente. En la película, en el documental, se ve cómo él viaja a distintos lugares, viaja a Israel, busca escritos, mueve, como se suele decir, Roma con Santiago, para tratar de tirar por tierra la fe cristiana. Y se encontró con la verdad, se encontró con Jesús. Y hay unas palabras que él dice, y dice, no buscando a Dios, Dios se me reveló, ¿verdad? Claro, ¿qué ocurre? Ocurre que este muchacho, ya por cerrar la historia, este muchacho se convierte en el mayor predicador de universidades. Dios le utilizó allí donde él empezó esa búsqueda en contra de Dios. Sucede un poco como con el apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo está buscando destruir a la iglesia, está buscando matar a la iglesia. Veíamos hace unos días, hace 3 semanas o 4, si no recuerdo mal, hablando de los mártires y hablando de Esteban, ¿no? Cuando estaba siendo apedreado y el apóstol Pablo tenía en sus manos la ropa de aquel joven Esteban. Y el Señor sale al encuentro de Pablo. Y hoy en día tenemos más de medio Nuevo Testamento es del apóstol Pablo, ¿no? Parece que el Señor, decimos que cambia el lamento en baile, ¿no? Cambia todas las cosas difíciles, las convierte en cosas gloriosas para Él. Pues igual que sucedió con Pablo, persiguiendo y matando a la iglesia, de pronto se convierte en el mayor o de los mayores instrumentos de bendición para la iglesia, con todas sus cartas, ¿no? Las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento. Este muchacho sucedió exactamente lo mismo. Pues sabes, todavía en el día de hoy hay un montón de gente que lo que pretende única y exclusivamente es anular y matar la fe del cristianismo, diciendo que Cristo no resucitó.
El asunto es que los que nos hemos convertido, los que hemos tenido un encuentro con el Señor, sabemos que lo que dice la palabra de Dios es sí y es verdad, ¿cierto? El Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Me puedes explicar cómo te has hecho hijo de Dios? ¿Me puedes explicar? Es una pregunta retórica. Gracias, Cintia. Es solamente una pregunta retórica, es para llegar a un punto. Gracias. Si yo me voy mañana a Alemania y quiero ser alemán, me piden unas características, me piden unos requisitos. Pues estar tantos años en el país, o casarte con una persona alemana, o tener un trabajo, tener esto, tener lo otro, y terminas siendo alemán, ¿no? O tener doble nacionalidad. Hay unos requisitos. Y tú puedes explicar cuál es el proceso. ¿Cuál es el proceso para hacerte alemán? Llegué a Alemania, fui al consulado, pedí los papeles, los rellené, me los firmaron, después me fui a la embajada de no sé qué, hice esto, hice lo otro, tú puedes explicar. Nosotros, los cristianos, podemos explicar cómo nos convertimos, que es lo que iba a hacer Cintia, explicarnos su conversión, podemos explicarnos cómo nos convertimos, pero la pregunta es cómo lo demostramos. Y no quiero que nos vayamos a lo típico de amándonos los unos a los otros, no me refiero a eso, estoy yendo a otro punto. Estoy yendo al punto de cómo demostramos nuestra nacionalidad. ¿Cómo le dices a alguien cuál es tu nacionalidad, la nacionalidad del cielo? No tenemos un documento. ¿Qué tenemos? Tenemos el Espíritu Santo. Que te niegue a alguien que tú eres hijo de Dios. ¿Alguien puede negarte que eres hijo de Dios? ¿Alguien puede negarte que eres hijo de Dios? ¿Alguien puede negarte que el Espíritu Santo está dentro de ti porque tú eres templo del Espíritu Santo? No, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros leemos la palabra y la propia palabra nos dice, y Cristo resucitó al tercer día, ¿tú tienes alguna duda de esto? Yo no. Y alguien me puede decir, ¿pero estuviste allí para verlo? Pues no estuve allí. Pero es que el Espíritu Santo me está dando el testimonio de que eso es verdad. No quiero centrarme en eso, lo que quiero centrarme es en el hecho de que un día como hoy recordamos que Jesús resucitó y que ese es el centro de nuestro cristianismo. Sin esa resurrección seríamos única y exclusivamente borregos, ¿no? Ayer alguien decía, hablando, dice, no, es que allí en aquel sitio la gente iba como borregos, ¿no? Cristina me contó eso, ¿verdad? Qué bueno, ¿no? Que el Señor no nos llama borregos, que nos llama ovejas, es un poco diferente, por lo menos en nuestro castellano hay una diferencia entre el borrego y la oveja, ¿no? La oveja se deja pastorear, la oveja se deja cuidar, la oveja hace caso del pastor, y el borrego... Bueno, a mí de pequeño alguna vez mi padre me decía, eres un borrego, ¿no? Cuando me portaba mal, me decía, eres un borrego. Tal. Bueno, pues sí, es cierto, era un borrego, ¿qué te voy a decir? Hoy soy una oveja. Y lo mejor de todo eso es que tengo el mejor pastor. O ya desde el principio se preguntaban si verdaderamente era necesario que Cristo hubiera resucitado de entre los muertos. Había un movimiento que decía, bueno, pues quizás ha resucitado única y exclusivamente de forma espiritual, ¿no? Pero la palabra de Dios nos enseña ciertas cosas. Este movimiento que negaba la resurrección real del cuerpo de Cristo se basaba en algo. Bueno, en primer lugar, porque para ellos era difícil entender que los muertos resucitaban, ¿no? Había una corriente griega que les costaba entender todo esto y parte dicen que la iglesia de Corintio tenía este problema, ¿no? Aunque ellos aceptaron. Pero uno de los problemas principales era un pensamiento. Y el pensamiento era, lo espiritual es bueno y todo lo físico, lo carnal, ¿no? Pero sobre todo no tanto lo carnal en relación al pecado, sino el carnal en relación a lo humano. Todo esto es malo. Entonces, ¿qué necesidad va a tener Dios de resucitar un cuerpo que es malo? Que no es espiritual, que no le va a dar honra a Dios, ¿no? Pero, precisamente, la palabra nos enseña varias cosas. Y nos dice cosas como que el Cristo, el Santo de Dios, su cuerpo no verá corrupción. ¿Qué nos está enseñando esto? Nos está enseñando que el cuerpo de Cristo no se descompondría, no se pudriría como cualquier otro cuerpo que sí se queda pudriéndose en la tumba, ¿no? Ya os hemos contado algunas veces que, bueno, sobre todo Eva, habría tumbas, y ya te puede contar cómo queda un cuerpo después del paso de los años. Hay corrupción,
ahí se ve la muerte, se ve el paso del tiempo y el estar, perdonadme la expresión, pero completamente podrido. ¿Qué significa resucitar? Resucitar significa levantarse de entre los muertos. Levantarse de entre los muertos. Jesús, hermanos, resucitó de entre los muertos. El espíritu no muere, ¿no? El espíritu no muere. Por lo tanto, no puede resucitar el espíritu. ¿Qué es lo que resucitó? El cuerpo de Cristo. No solamente eso, Lucas 24:39, cuando Jesús empieza a mostrarse entre los discípulos, se quedan asombrados, incluso la palabra nos dice que piensan que es un fantasma, ¿no? Que pensaban que era un fantasma, y Jesús les dice, ey, pero es que ¿no veis acaso que yo tengo carne, que tengo huesos? Jesús estuvo demostrando una y otra vez que Él había resucitado. Y sabes, para mí hay una historia medio escondida en medio de la palabra de Dios, que es muy interesante. La palabra nos enseña que cuando los apóstoles llegan a la tumba de Jesús, vieron que estaba vacía, Jesús no estaba, y vieron el sudario, llamémosle así, ¿no? Las sábanas con las que Jesús había sido cubierto. Y lo vieron perfectamente, ¿quién se acuerda cómo estaba? Perfectamente colocado, estaba aparte. Dice que perfectamente doblado, gracias Cintia, perfectamente doblado. Y sabes, a veces estos pequeños detalles los pasamos por alto, hasta que de repente te encuentras con un documento, con un escrito, con algo cultural del pueblo judío, en el que te das cuenta que todo tiene relación. Y tiene muchísimo que ver con la comida, permíteme empezar por ahí, luego te cuento todo, tiene muchísimo que ver con la comida de un hombre adinerado, alguien que tenía sirvientes. Dice la cultura judía, incluso leyendo este documento, decían que todos los niños en Israel conocen este lenguaje corporal, ¿no? Y dicen que cuando este hombre que tiene sirvientes está sentado a la mesa y todos los sirvientes están pendientes de él, que necesita, si se le ha acabado el vino, si se le ha acabado la comida, si se le ha acabado el pan, si se le ha acabado cualquier cosa, están pendientes de él, ¿no? Y hay un lenguaje corporal, ¿no? Los sirvientes estaban pendientes de esto. Y había un lenguaje con la servilleta, por llamarle así, para que todos lo entendamos, con la servilleta que este hombre, el dueño de la casa, estaba utilizando en esta comida. Entonces el hombre estaba comiendo, los sirvientes estaban por allí viendo qué tenían que hacer, y si este hombre se iba a levantar de la mesa, a acudir al servicio, a cualquier cosa, pero no había terminado de comer, él tenía intención de volver a la mesa, seguir comiendo, este hombre lo que hacía era doblar perfectamente este trapo, esta servilleta con la que se lavaba, se limpiaba las manos. Era el lenguaje corporal, le estaba diciendo a sus siervos, a sus sirvientes, voy a volver. No he terminado de comer, volveré. Pero cuando este hombre ya había terminado de comer, estaba saciado, no quería comer más, le decía a los sirvientes con este lenguaje corporal, ya podéis recoger la mesa, nunca más voy a volver a esta comida, ya la he terminado. Lo que hacía era, se terminaba de limpiar la barba, sus manos y demás, y tiraba la servilleta, no la dejaba bien colocada, bien ordenada. Cuando los apóstoles llegan a la tumba vacía, se encuentran la sábana en la que Jesús había sido cubierto, aparte, perfectamente ordenada. El lenguaje para los judíos, el lenguaje para los discípulos que estaban viendo aquella situación era la de volveré. Era la de esperadme, volveré. Yo me puedo imaginar en este momento en el que los discípulos ven eso, bueno, yo no sé lo que pasó por la cabeza de ellos, ¿no?
Me imagino que empezarían a pensar todas las veces que Jesús les enseñó que el Cristo, el Cristo, ha de sufrir y al tercer día resucitaré. Tenía que ser para ellos tan ilógico para sus mentes humanas, ¿verdad? Imagínate cuando Jesús está delante del templo y les está diciendo a los judíos, mirad, ¿veis el templo? Sí, para vosotros esto es lo máximo, ¿verdad? Ok, destruidlo y en 3 días lo levantaré. Sí, hombre, en 3 días. Hemos tardado tantos años en levantarlo. No recuerdo si la palabra dice 46 o 56 años. ¿Perdón? 46, gracias, Valentina. 46 años se ha tardado en construir este templo y ahora vienes tú, Jesús, diciendo que en 3 días lo levantarás. Y la palabra nos aclara, ¿no? Y nos dice, estaba hablando de su muerte y de su resurrección. Allí donde se apoya la roca, donde se apoya todo el cristianismo. Yo no sé lo que le pasó por la cabeza a los discípulos. Vemos a los de Maús tristes, muertos de miedo, porque no sabían que el Cristo había resucitado. Tenía que ser, yo no sé, a veces Anderson gasta una broma, ¿no? Dice, mucho indio para poco jefe, ¿no? ¿Cómo es eso? No, mucho jefe para poco indio, ¿no? Y yo cuando dice esto me acuerdo de las películas de los indios. Estaban todos los indios luchando contra los vaqueros y cuando mataban al jefe de la tribu, ¿qué sucedía? Que normalmente todos se volvían, porque no sabían qué hacer, habían matado al jefe. Así se tendrían que encontrar los discípulos, ¿no? Pero ojo, si estos discípulos, judíos desde que nacieron, conocedores de todas las tradiciones judías, ¿verdad? Aparte tan atractivas, ¿verdad? Y tan llamativas muchas veces en una cultura detrás de todo esto tan importante, que de repente ven que ha sido perfectamente colocada la sábana en la que Jesús había sido envuelto. Wow. Yo no sé si pensaron eso en ese momento. Pero el cuerpo de Jesús ya no estaba allí. Había resucitado. Es el mayor acto, la resurrección de Jesús, que grita, que habla, que grita acerca de la deidad de Cristo. ¿Quién es Cristo? Dios. Dios hecho hombre. Muerto en la cruz por cada uno de nosotros para perdonar nuestros pecados. Ayer decía algo Marcos, cuando estábamos ahí al sol sentados, y él decía, es que no nos merecemos nada, pero Dios nos está dando. Amigo, no nos merecemos nada. No nos merecemos nada de nada. Y somos los máximos beneficiarios del plan perfecto de Dios. Yo recuerdo cuando me convertí, antes de convertirme, lo he contado varias veces. Yo recuerdo a un misionero americano diciéndome, Carlos, Jesús murió por ti en la cruz. Y yo le miraba y le decía, mira Marcos, a mí no me metas en jaleos. Yo no tuve nada que ver con la muerte de Jesús. Yo no estuve allí. No, pero tú no entiendes. Tú no entiendes que Él murió por toda la humanidad, pero Él estaba pensando en ti. Y yo no entendía. Para mí era una locura. Pero ¿qué culpa tuve yo? Claro, cuando vas leyendo la palabra, ¿verdad? Y aunque entiendes poco, porque al principio es cierto, lees la Biblia y no entiendes, porque nuestra mente es humana, y todo lo que está reflejado en la palabra de Dios es inspirado por el Espíritu Santo de Dios a hombres que, aunque el Señor respetó la personalidad de cada uno de ellos, y cada uno tiene su estilo, pero esa inspiración del Espíritu Santo hizo que aquellos hombres no se deslizaran ni una coma, ni un punto de la voluntad de Dios en esas escrituras. Nosotros necesitamos la revelación de esas escrituras. Por eso es necesario cuando nos ponemos a leer la Biblia que oremos y que le pidamos al Señor, háblame, con humildad, háblame Señor, porque necesito que lo que tú inspiraste a estos hombres me sea revelado, me sea abiertos los ojos y pueda entender las cosas. Yo recuerdo, empecé a leer las escrituras y aunque entendía poco, te soy sincero, imagino como el resto, por este motivo, ¿no?
poco a poco fui entendiendo la verdad. Poco a poco fui entendiendo la verdad. Y aunque los motivos que me acercaron a la iglesia, que os los contaba algunos estos días, fueron celos, porque Eva empezó a ir a la iglesia, una chica joven y guapa, en un centro de rehabilitación con 200 chicos y 40 chicas. Y lamentablemente esas 40 chicas, por causa de las drogas, prostitución, sida y enfermedades varias, estaban físicamente muy machacadas. Yo pensaba y decía, yo no voy a dejar que mi novia vaya sola a la iglesia, porque seguro que alguno de aquellos 200 le pide matrimonio antes que yo. Y por eso empecé a ir a la iglesia, no fue otro motivo. Yo no estaba buscando a Dios, ¿qué va? A mí no me interesaba a Dios para nada. Yo me interesaba yo a mí mismo. No sé tú, pero creo que, como casi todos, mi mirada estaba puesta solamente en mí, en mis gustos, en mis placeres, en mi voluntad, en mis propias cosas. ¿Para qué necesitaba yo a Dios? ¿Para qué necesitaba a alguien que había sido crucificado hace 2000 años y no había podido salvarse él solo? ¿Iba a salvar a mí? No, hombre. Yo no necesitaba a nadie. Yo era... Bueno, eran tantas cosas que me da vergüenza hasta contar. Hasta un borrego, gracias. Gracias. Necesité muchos revolcones de parte de Dios. Necesité que Dios me tomara de las orejas y me revolcara varias veces por el suelo, por el barro, para que al final terminara recibiendo a Jesús en mi corazón. Bueno, yo tengo algunas dudas sobre eso. Que siempre decimos, no, cuando yo recibí a Jesús. Bueno, cuando Jesús entró, ¿verdad? Es... Una de las primeras tortas que el Señor me dio fue a través de mi novia. Ella me regaló un Nuevo Testamento. ¿Quién no ha tenido un Nuevo Testamento de los gedeones, estos pequeñitos, ¿verdad?, que se dejaban en los hoteles, en las estaciones de tren y todo eso? Eso que hacían los gedeones, ¿no?, que ahora está prohibido hacer eso porque es adoctrinamiento, dicen. Que te regalen la palabra de Dios, que te regalen lo que va a transformar tu vida, que te regalen el manual de vida más hermoso y más precioso que puedas tener en tus manos. Se está prohibiendo. Mi novia Eva, después de venir de unas conferencias y me dice, mira Carlos, no entiendo nada, pero solamente sé que quiero tener lo que esta gente tiene. Es la solución a mi vida. La muchacha que abría tumbas, y todas las que abrió, allí había alguien, ninguno había resucitado. Me empieza a decir, yo necesito a Dios. Una muchacha que por la noche alguien apartaba el pelo de su cara. Una muchacha que se despertaba por la noche escuchando su voz, que alguien la llamaba. Alguien que 10 años atrás había hecho un pacto con Satanás. Me dice, yo necesito conocer a Dios, como estas personas a las que he estado escuchando en esta conferencia. Le conocen. Me regaló un Nuevo Testamento. Y me dice, con todo el cariño del mundo, me dice, te le he dedicado. Abrí el Nuevo Testamento. ¿Sabes cuál fue la dedicación? Un versículo bíblico. ¿Sabes qué versículo bíblico? Tú te imaginas que lo más bonito es que te puedan poner algo como de los que creen, ¿verdad? De su corazón brotarán ríos de agua viva. He aquí que yo soy el Señor. He venido para que tengan vida y vida en abundancia, Juan 10:10. No me puso eso. Me puso, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y yo lo primero que pensé, Juan Carlos, dije, la mato, macho. O sea, me regala una Biblia, me dice que Dios, que está siendo impresionante todo esto que ella está empezando a escuchar, y de repente me llama necio en mi propia cara. Bueno, cuánta razón tenía. Mi padre con cariño me llamaba borrego y mi novia con amor me llamaba necio. Cierto. Pues gracias a que Cristo resucitó, tú y yo tenemos hoy la oportunidad. Lo primero, una esperanza de que resucitaremos. Eso es lo primero, una esperanza de que resucitaremos. ¿Verdad? Y donde quiero ir hoy
es al hecho de que Cristo resucitara nos da la oportunidad de que tú y yo tengamos una nueva vida. Hoy, ahora, aquí, en este momento. Yo recuerdo en aquellas conferencias donde Eva estaba, fueron en Valladolid, yo estaba con mis amigos, estaba, bueno, pues usando ciertas sustancias prohibidas, por decirlo así. Así coloquialmente, pues hasta arriba de bebida y de lo que pudiera entrar por la nariz. Y recuerdo, eran como no recuerdo, no exactamente, era de noche, la 1, las 2, las 3 de la mañana, y estábamos caminando por la iglesia de la Antigua. Me senté allí en unas escaleras así que bajaban, borracho en una cuba, y fue la primera vez que pude experimentar algo de Dios. No me convertí ese día, pero fue la primera vez que pude experimentar algo de Dios. De pronto, te puedes imaginar, con toda la fiesta que teníamos montada, de pronto vino un pensamiento a mi mente. Te voy a recordar algo. La palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos, con su poder, decíamos durante la alabanza que ese mismo Espíritu Santo de poder que levantó a Cristo de entre los muertos es el que actúa en ti y actúa en mí, queriendo transformar y cambiar nuestras vidas, ¿cierto? Alinearnos cada día más con la voluntad de Dios, hacernos cada día más iguales a Jesús, porque esa es la meta, ¿eh? La meta no es ser famosos con los vídeos de YouTube, la meta no es ser famosos con nuestras alabanzas, la meta no es ser grandes nada, la meta es ser cada día más iguales a Jesús, por lo tanto más humildes, ¿no? El asunto es que, estando allí, y recordando lo que os estoy diciendo, que el Espíritu Santo nos convence de juicio, justicia y pecado, vino un pensamiento a mi mente. Y fue el siguiente. Eva, buscando a Dios, y yo borracho como una cuba. Te puedo asegurar que en ese momento pasé una vergüenza interna horrible. Os digo que fue la primera vez que experimenté algo de Dios. Era como que Dios me estaba mirando y me estaba diciendo, ¿no te da vergüenza? ¿Tu novia buscándome? ¿Y tú haciendo esto? Aquella vergüenza, aquel acto de Dios hacia mi vida de misericordia hizo que se me pasaran todos los efectos del alcohol y de las drogas que había tomado. Desapareció por completo, te lo puedo asegurar. Me puse de pie y les dije a mis amigos, me voy a Palencia. No, pero si el tren todavía, que no, que tal. No teníamos coche, éramos jóvenes, estábamos hablando de 16 años o así. Y yo dije, yo me voy a Palencia, se terminó mi noche aquí. Fue la primera vez que el Espíritu Santo, fue la primera vez que el Espíritu de Cristo, el resucitado, se cruzaba en mi camino. Sábado por la noche. Domingo por la tarde, Eva había vuelto de las conferencias y fue cuando me dice, yo quiero encontrar al Dios del cual estoy empezando a escuchar. Eva me testificó, Eva me habló. En aquel momento, con lo que me había sucedido el día anterior y con las palabras de Eva, yo estaba en Saldaña, en casa de la mamá de Eva, de la madre de Eva, su hermana, su sobrino. Bajé a la calle, metí unas monedas, unas pesetas. ¿Os acordáis que antes había pesetas en España? Sí, ¿no? Metí unas pesetas en la cabina y llamé a mi madre y le dije, mamá, me quedo a dormir hoy en Saldaña, domingo por la tarde. Mañana, en cuanto llegue con el autobús, voy directamente a clase. Y me dijo, vale, pero no te duermas. Me acuerdo perfectamente. Me dice, vale, pero no te duermas. Porque a veces me dormía y no iba a clase el lunes tampoco. ¿No te duermas? No me duermo y tal. Venga, vale, pues ya mañana nos vemos. Adiós. Y le dije, hey mamá, no sé si tú te acordarás, pero dije,
No sé si tú te acordarás. Y le dije, hey, mamá, y, dime. Y le dije, creo que estoy empezando a creer en Dios. Hubo un silencio de, no sé, 5 segundos. Y me dijo, mañana hablamos sobre eso. Una familia española, católica, no practicante, vamos a decirlo así, que Dios estaba ahí, pero bueno, pues como hemos sido muchos de nosotros, ¿no? Y me dice, mañana hablamos sobre eso. Semanas después, yo me levantaba por las mañanas a orar y a leer la Biblia antes de ir a trabajar. Entraba a trabajar a las 8 de la mañana. Al tercer o cuarto día, mi padre se levanta y me dice, ¿qué haces? Y le digo, estoy orando y leyendo la Biblia. Recuerdo perfectamente, estaba sentado en el sillón del salón de su casa, la que era mi casa, leyendo la Biblia, y abre la puerta y me dice, ¿qué haces? Y digo, estoy leyendo la Biblia. Y me dice, bueno, menos mal que se te pasará pronto. ¿Te acuerdas de aquello? ¿No? Yo sí me acuerdo. Bueno, menos mal que se te pasará pronto. Y mientras todas las circunstancias apuntaban a que debería de olvidarme de lo que estaba recibiendo, el Espíritu del resucitado estaba trabajando en mí. Día tras día, poco a poco, lo que leía, lo que me contaban, lo que escuchaba en predicaciones. Como no teníamos YouTube, pues nos pasábamos cintas de predicadores. Mira, mira qué buena predicación. Y la ponías, y, ¿no? ¿Verdad? Cuando escuchabas de pronto que alguien en tu ciudad iba a abrir una radio cristiana, era como, oh, el Evangelio va a llegar a toda la ciudad. No, era como algo increíble, era como un regalo. Tía. Bueno, seguimos siendo manada pequeña. Sí, es cierto, porque la gente no quiere ver al resucitado, no es otra cosa. Queremos vernos a nosotros mismos. Queremos seguir siendo el yo. El otro día prediqué sobre esto el domingo pasado, el otro día escuché a un predicador decir que el pecado de Adán y Eva es que no le habían dado el diezmo a Dios. Pero no es verdad. El pecado de Adán y Eva es que ellos querían ser sus propios dioses. Y no hay diferencia entre tú y yo y Adán y Eva. Mi voluntad, mis deseos, mis pasiones. Y el crucificado que se quede allí. Crucificado. Pero hay cuando tus ojos se abren y sabes que el crucificado ha sido resucitado y que ese espíritu está detrás de ti buscándote, anhelándote, deseándote, deseando habitar dentro de ti. ¡Wow! ¡Wow! Todo apuntaba a que era un necio, a que era un borrego y a que debería de quedar todo olvidado en apenas unas semanas. Se convirtió la familia de Eva, se convirtió Eva, me convertí yo, se convirtieron mis padres y más personas después. ¿Todo por qué? ¿Por una loca historia de cuento de hadas? No. No. Todo porque Cristo resucitó y nuestra esperanza no es en vano. Y cuando tú le hablas a alguien de la verdad del Evangelio, el Espíritu Santo está obrando. El mismo Espíritu que levantó de Cristo entre los muertos está obrando en el corazón de esa persona que está recibiendo el mensaje en sus oídos. Y tú eres el instrumento, y yo soy el instrumento para que esos oídos escuchen el Evangelio. Sí, pero el Espíritu Santo es el instrumento, si me permitís llamarle instrumento al Espíritu Santo, con todo mi respeto lo digo. Es el instrumento que está obrando en el corazón de cada persona, diciéndole, sí, tú, borrego necio, tuviste la culpa de que Cristo muriera en la cruz. Y no todo terminó allí, porque Él resucitó y está a la diestra del Padre, esperando para volver. Esperando para volver. Él dejó la sábana, los lienzos, perfectamente colocados, diciéndole a cada uno de sus siervos, volveré, volveré.
Sabes, cuando pensaba en este mensaje tenía tantos versículos apuntados acerca de la resurrección, pero no quería que fuera una enseñanza sobre la resurrección. Lo que quería es que Dios nos hable en esta mañana y nos diga: no desesperes, resucité. No desesperes, volveré. ¿Sabes? Pensaba y oraba esta noche al Señor en aquellos que todavía estáis en el camino a llegar. Antes he dicho algo. ¿Alguien tiene alguna duda de que el Espíritu Santo está dentro de él? ¿Alguien tiene una duda de que es hijo de Dios? ¿Alguien tiene alguna duda de que ha sido sellado con las arras del Espíritu? Y muchos habéis dicho: no, ¿qué duda voy a tener si lo he experimentado? Si lo he experimentado. Algunos estáis en el camino. Algunos estáis empezando a leer la Biblia, empezando a preguntaros: ¿y qué tiene Dios conmigo? Algunos os estáis preguntando: ¿esto verdaderamente es para mí? Algunos os estáis preguntando, el viernes creo que fue, sí, el viernes estuvimos en Israel, Nazaret y yo, estuvimos en Fromista por un tema de trabajo, con una familia que conocemos. Y estábamos ahí sentados en un bar y de repente empezó a pasar una procesión, ¿no? Y esta familia decía: ya verás lo que van a hablar de nosotros el fin de semana, que no hemos ido a la procesión y estamos aquí sentados en un bar, ¿no? Y surgieron algunas conversaciones al respecto de esto. Y uno de los hombres que estaba allí, bueno, ellos reconocían, ¿no?, que todas estas cosas les daban temor. Así fue, ¿verdad? Dicen: no, es que nos dan miedo los tururús, ¿no?, los capiruchos estos, ¿no? Incluso hablábamos de que los extranjeros, sobre todo anglosajones, gente ortodoxos y demás, ¿no?, que no conocen las tradiciones católicas, se creen que es el Ku Klux Klan. ¿Vale? Es verdad, no es broma, se creen que es el Ku Klux Klan. Yo esta semana recibí el mensaje de una persona extranjera y me decía: estoy por la calle, es una chica, estoy horrorizada, no entiendo cómo en España el Ku Klux Klan no ha sido catalogada como asociación terrorista y asesina de negros, judíos y demás, ¿no? Y yo le decía: no, tranquila, que no es el Ku Klux Klan, que son gente normal y corriente, que viven su fe de esa manera, disfrazándose, ¿no? Y decía: esto es terrorífico, esto es terrorífico. Incluso estos españoles con los que hablábamos el viernes nos decían lo mismo. Es que menudo miedo, ¿eh? Aunque sé quién es, porque le he visto vestirse, me da un miedo tremendo, ¿no? Y les decíamos, lo lamentable de esto es que ha alejado a la gente de Dios. Ha alejado a la gente de Dios. Y a lo mejor tú te estás preguntando, que es de donde parte esta pequeña broma, a lo mejor tú te estás preguntando: ¿qué tiene que ver ese crucificado conmigo? ¿Qué tiene que ver ese hombre que fue maltratado, escupido, atravesado, azotado, avergonzado? ¿Qué tiene que ver conmigo? No solamente tiene que ver contigo, tiene que ver con toda tu eternidad. ¿Dónde vas a pasar tu eternidad? Eso es lo que tiene que ver contigo. Y no solamente dónde vas a pasar tu eternidad, porque puedes decir: bueno, la eternidad está tan lejos. Noticia de ayer: joven deportista, 19 años, vacaciones de Semana Santa, en una ciudad española costera, un joven deportista, amanecido muerto por un ataque al corazón. Y tú y yo, que no hacemos deporte, ¿qué? Por eso no podemos esperar y no podemos decir: bueno, la eternidad, bueno, la eternidad. No solamente eso, sino que tiene que ver con tu futuro. Gracias que un día alguien me llamó necio. Recuerdo hasta el color con el que estaba escrito esas palabras. Se me quedaron grabadas en mi corazón y me generó un malestar tremendo. Un bolígrafo Bic verde escribió eso: dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se quedó grabado en mi corazón con molestia, ¿eh? Pero el Espíritu Santo estaba trabajando. Estaba trabajando.
Mis planes, ya os los he contado muchas veces, mis planes era ser una estrella de rock. Pobre de mí, una estrella de rock. qué insulso, pero esos eran mis planes. Semanas, meses después de lo que os he contado, en la misma casa, le dije a Dios, entiendo cuál es el plan. Así fue, ¿eh? Le hablé al Señor, entiendo cuál es el plan. Y sé que tengo que entregarte mi vida, lo sé. Pero vamos a hacer un trato tú y yo. Le dije, déjame vivir hasta los... Yo tenía 18, año 94. Le dije al Señor, déjame vivir mi vida como quiero. Y cuando tenga 40 y algo, volvemos a retomar esta conversación. Me puedo imaginar, Juan Carlos, al Señor riéndose con cariño, ¿no? Es como si de repente te llega Simone y te dice, papá, las llaves del coche. Y te quedas así como diciendo, ¿dónde vas, hija? ¿Dónde vas? ¿No? Me puedo imaginar al Señor riéndose, ¿no? Con una mirada de ternura hacia mí, diciéndome, pero Carlos, no sabes ni lo que estás diciendo. Te puedo asegurar, con el corazón en la mano y mirándoos a todos a los ojos, no cambio. Un domingo, tocando ahí, ya no te digo dirigiendo la alabanza, cuando Junior dirige la alabanza, tocando la guitarra ahí, no lo cambio por ningún concierto que hubiera podido soñar, no lo cambio. Porque alinearte con la voluntad de Dios, dejar que el Espíritu Santo obre, experimentar la resurrección en tu vida, que el Señor te pase de estar muerto a estar vivo, literalmente, espiritualmente hablando, no tiene ningún precio. No tiene ningún precio. Por eso si hoy estás preguntándote qué tiene que ver conmigo esto de la resurrección, qué tiene que ver conmigo esto de que alguien muriera en la cruz, si estás en ese camino, a mí me gustaría invitarte hoy a que nos permitieras orar por ti. Porque no hay nada tan impresionante como encontrarte cara a cara con el resucitado. No con un héroe muerto. Che Guevara, héroe Che Guevara. Músicos como Kurt Cobain, vive joven, muere joven y... ¿no? Están muertos, se quedaron ahí. Jesús resucitó para que cuando tú levantes tu mano y le digas, por favor, venir y transformar tu vida por completo. Así que me gustaría, para terminar, si podemos ponernos de pie. Aunque no haya sido la mejor enseñanza bíblica acerca de la resurrección, no era la idea. La idea era que el mensaje pudiera tocar nuestra vida. Me gustaría que cerráramos los ojos. Vamos a respetar la intimidad del que tenemos a nuestro lado. Y me gustaría preguntarte, como decía antes, si estás todavía en el camino, si te estás haciendo preguntas, pero quieres que oremos, que levantes tu mano. No te voy a hacer ni salir aquí delante, no te preocupes. Pero que levantes tu mano reconociendo que necesitas, gracias, que necesitas quizás un nuevo encuentro con Jesús. Gracias. Quizás que necesitas encontrarte por primera vez, como muchos de nosotros ya nos hemos encontrado con el Señor. Experimentar la resurrección dentro de ti.
el cambio, la transformación. Acercarte a Dios. Hay algunos que lleváis viniendo unas semanas, ya desde hace tiempo, y entiendo una de dos. O que vuestros cónyuges os obligan, o que verdaderamente queréis entender de lo que estamos hablando. Así que pregunto por última vez si alguien quiere. Algunos ya habéis levantado la mano. Simplemente vamos a hacer una oración, nada más. Y repito, lo vamos a hacer tal cual estamos. No voy a pedir a nadie que salga aquí adelante. Porque Dios es el Dios de los valles y el Dios de los montes. Está en todos los lugares. Está aquí delante y está ahí sentado a tu lado. Vamos a levantar nuestras manos al cielo. Señor, en esta mañana queremos ser honestos y sencillos a la vez. Sabemos que no tenemos que decir ninguna palabra perfecta para desatar tu poder sobre nosotros, ni ninguna cadena de palabras, ni combinación perfecta de palabras para que las cosas sucedan. Simplemente rendir nuestro corazón a ti y decirte, ven, ven a nuestro corazón, Jesús. Espíritu Santo, así como obraste, levantando a Cristo de entre los muertos, obra en cada uno de nosotros. Reconocemos que somos necios. Y déjame decirte que necio es aquel que cae una y otra vez en sus mismos errores. Señor, queremos que abras nuestros ojos. Queremos verte resucitado, queremos verte en gloria, Señor. No queremos verte como nos han pintado tantas veces, atado, muerto, crucificado. Queremos verte resucitado, queremos verte en gloria, Señor. Queremos que vengas a nuestra vida y nos hables de lo hermoso de la resurrección. No solamente que un día resucitaremos, los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la palabra. No solamente esto, Señor, sino queremos que nos resucites ahora, que nos saques del lugar donde estamos. Tu palabra dice que nos trajiste, Señor, y nos traerás, y traerás a más personas, de la oscuridad a la luz admirable, de muerte a vida, de lamento a danza. Señor, obra en cada uno de nuestros corazones. Gracias, Señor, que un día como hoy podemos recordar todo lo que sucedió y mañana también podremos recordarlo, y pasado, y el miércoles y el jueves, y el próximo viernes. Señor, gracias porque la resurrección para nosotros es cada día, Señor. Nuevas son tus misericordias cada mañana. Señor, obra en los que ya te conocemos, obra en los que están buscándote, obra incluso en los que ni te están buscando, Señor, pero tú tienes preparado un encuentro para con ellos, Señor. Queremos ser tu iglesia, queremos reconocer que vives, queremos reconocer que venciste, Señor, en la cruz y que tenemos nueva vida gracias a esto. Y aquí todas las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. Aquel que empezó la obra en cada uno de nosotros la terminará. Nuevas criaturas. La Biblia nos habla de hombre nuevo y hombre viejo. Y es porque algo sucedió en nuestro corazón el día que nos encontramos contigo, con el resucitado. Muchas gracias, Señor Jesús. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Él venció la muerte, ¿cierto? Amén. Resucitó.